días. Buenos días. Ah. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Buenas. Buenas, muchachos. Buenas. ¿Todo bien? Gracias. Las cámaras son buenas. Son tiempos duros, quizás los más duros de la historia contemporánea de este país. El hambre y la miseria se convirtieron en hechos habituales. Vivimos en un país que extraña lo normal, que no recuerda que es un salario digno, que se le olvidó la noche de tanto miedo. Venezuela ha sido víctima del vandalismo, del más macabro saqueo. Es tiempo de comprometerse. Tiempo de comprometerse con todos y cada uno de los venezolanos que sueñan una Venezuela nueva, diferente. Comprometerse con su dignidad, con devolverlos a la normalidad. Comprometerse con una Venezuela próspera, con una economía vigorosa. Una Venezuela unida, solidaria. Una Venezuela productiva. Una Venezuela que funcione. Es tiempo de comprometerse con la gran transformación, con la construcción de la Venezuela del futuro. Henry Falcón, comprometido con la gran transformación de Venezuela.
Bien, muy buenos días a todos. Buenos días, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes acá en esta actividad que estamos no solo realizando por la interpretación real que tenemos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que estamos haciendo hoy es un alto en esto que hemos sostenido a lo largo de muchos años, lo que hemos siempre recogido en la práctica y lo que siempre hemos planteado en la teoría, la coherencia. Nosotros siempre hemos dicho Venezuela que venía en una situación de deterioro progresivo, demandaba de los venezolanos en distintos espacios entendimiento, acuerdos que nos permitieran superar la situación de crisis que ya se planteaba muy aguda en nuestro país. Y dijimos siempre, el camino, la ruta debe ser democrática, constitucional, es decir, electoral. Por eso, hoy vamos a presentar en este momento para la historia de nuestra patria, porque así va a quedar recogido, así va a quedar allí. Vivimos un momento de verdadera angustia, de mucha frustración, una situación que hoy compromete el futuro de nuestros jóvenes, pero también de nuestras familias, compromete el futuro de las generaciones que están por venir. Por eso hoy vamos a presentar este programa de gobierno que hemos denominado La Gran Transformación. Ahora, para echar adelante este programa de gobierno, tenemos que tener claridad, es necesario que abordemos también el asunto que hoy compromete en buena medida la estabilidad, la gobernabilidad y también la posibilidad de éxito de cualquier propuesta que se plantee en el país, la política. Es necesario que nosotros, así como venimos haciendo todo el equipo que nos acompaña, desplegados por toda Venezuela, tratando allí en los sectores más humildes, los sectores más desposeídos, los sectores excluidos de siempre, también conjugando con ellos posiciones y propuestas en la resolución de sus necesidades más sentidas. Este país demanda de nosotros hoy más que nunca, soluciones a su problema principal, la economía, y también a los grandes desequilibrios sociales. Pero eso pasa por la política, pasa por comprometernos todos, pasa por ejercer el derecho y la responsabilidad que tenemos hacia el futuro. Este 20 de mayo, si Dios quiere, todos estamos comprometidos a dar un paso al frente, a darle la cara a Venezuela. Y de allí se inicia un proceso de pacificación, de concertación, de entendimiento, que nos lleve a la resolución real de los grandes problemas que hemos venido diagnosticando, que se han venido explorando de manera muy detallada por un equipo multidisciplinario, para lo cual llamé a este economista que ustedes tienen aquí, Francisco Rodríguez, un hombre de una dilatada trayectoria, que junto a un grupo de profesionales de todas las áreas ha venido haciendo un trabajo meticuloso, muy exhaustivo, pero además muy objetivo de lo que nosotros y lo que ustedes quieren que hagamos por Venezuela. Francisco. Buenos días, candidato. Candidato, amigo y próximo presidente de Venezuela. Para mí es un gran honor que usted me haya llamado a conformar este equipo, pero además, más que un honor, es una responsabilidad con nuestro país. Hemos formado un equipo de los mejores, de gente honesta, competente, comprometida con Venezuela, gente a quienes nos duele el país, a quienes cada vez que nosotros vemos que un muchacho, uno de nuestros amigos, un joven, decide que va a hacer vida afuera, pensamos, esto es algo que hay que cambiar. Y no porque tenga nada de malo que la gente se vaya para el exterior. De hecho,
Yo personalmente soy alguien que hice carrera en el exterior durante gran parte de mi vida, pero no porque no tenía oportunidades aquí. Lo que está mal es que la gente se vea obligada a irse de su país. Lo que está mal es que la gente no sienta que no puede sobrevivir aquí. Esto es lo que queremos cambiar. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a transformar a Venezuela. Vamos a regresar a una Venezuela que sea una Venezuela del futuro, una Venezuela que produzca, una Venezuela que funcione, una Venezuela solidaria. Esa es la base del programa que ustedes tienen en sus manos, de la gran transformación. Venezuela está mal. Hasta las cosas más complejas se vuelven mucho más complejas en Venezuela. O sea, por ejemplo, cosas tan simples como lo que debería ser sacar dinero en un cajero automático es algo que no se puede hacer en Venezuela. Es algo extremadamente complicado. Llegar a la casa de estudios, al lugar de trabajo, estar en un país que funcione. Venezuela no funciona y eso nosotros lo tenemos que cambiar. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en cuál es la transformación que queremos hacer, pensamos en estos tres pilares. Uno, una Venezuela que funcione. Ese debe ser el rol del Estado. El Estado no se debe meter en todas las cosas. El Estado no debe tratar de producir, el Estado no debe tratar de mandar a la gente y a las empresas a hacer todo lo que el Estado decida. El Estado debe dedicarse a que el país funcione. El rol del sector privado es ser esa Venezuela que produce. Un sector privado competitivo y eficiente que funcione bajo reglas claras. Y además tiene que haber una Venezuela solidaria, una Venezuela en la que todos podamos tendernos la mano en momentos de adversidad. Ese es el proyecto de la gran transformación. Ese es el proyecto en que nosotros hemos venido trabajando y ese es el proyecto que el 20 de mayo va a hacer que Venezuela vuelva. Bien, fíjense. Cualquiera de nosotros recorre el país y todos nosotros salimos a la calle y vemos cómo el país se nos está cayendo a pedazos. Los niveles de miseria, de pobreza en Venezuela son pero extremadamente críticos. El problema del hambre, Francisco, se ha convertido, el alto costo de la vida, el problema de la escasez, pero fundamentalmente el hambre se ha convertido en el problema del día a día de todos los venezolanos, pero especialmente del 82% que hoy entonces están recogidos en los estratos más bajos, digamos, en los estratos que siempre presentan condiciones de vulnerabilidad. Yo le decía a Francisco en esto de los encuentros diarios que sostenemos en la elaboración de unas propuestas, porque no estamos nosotros asumiendo la responsabilidad que tenemos frente al país exclusivamente desde la política, porque sería un gran error. No es el cálculo, no es lo que me van a decir después en las redes, etcétera, es decir las cosas, formular verdaderas propuestas en el marco de esa realidad del país que atiendan a la resolución de los problemas de la gente. Nosotros aquí estamos diciendo lo que vamos a hacer y en el nombre de Dios lo vamos a hacer porque este país tiene que cambiar. Te decía Francisco, yo creo que el principal problema de los venezolanos, Francisco, es el alto costo de la vida. Ayer por allá en Margarita y antes en Amazonas, y la gente siempre reclama cómo es posible, por ejemplo, trabajador que devenga un salario mínimo integral en el orden del 1.300.000, pero ya el kilo de queso cuesta 1.200.000. Entonces, ¿cómo vive ese trabajador? Ahora, ¿cómo lo abordamos, Francisco, en esto de la aplicación de los elementos, de la técnica, de la ciencia, de lo que queremos hacer del país? Un país gobernado de verdad por la gente que sepa de las áreas, que más allá del compromiso político, tenga un sostenido compromiso por el país. Francisco. Venezuela está en hiperinflación. O sea, los precios se están duplicando y triplicando cada mes. A la gente le están subiendo todos los días. Y una de las cosas que la hiperinflación hace es que pulveriza el salario real. El salario real, el poder adquisitivo de los venezolanos ha caído en 95% durante los últimos 4 años. O sea, eso quiere decir que lo que se compraba con un salario mínimo, ahora toma 20 salarios mínimos comprarlo. Entonces nosotros necesitamos una estrategia para parar la hiperinflación en seco. Que es el problema real hoy de la mayoría de los venezolanos. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos un plan de estabilización macroeconómica cuya principal ancla es la dolarización. La dolarización tiene la garantía de que detiene la hiperinflación. La detiene por una razón muy simple, que es que el gobierno no puede imprimir dólares.
Cuando tú haces eso, cuando tú estabilizas los precios, cuando tú le trancas al gobierno la posibilidad de imprimir dinero, entonces los precios comienzan a estabilizarse, comienzan a subir los salarios reales y podemos tener una estrategia de estabilización para comenzar a impulsar el crecimiento. Nosotros tenemos listo ya redactado, por ejemplo, el convenio cambiario número 40, que es el convenio que va a permitir que todos los venezolanos intercambien sus bolívares por dólares, aquellos que lo deseen, aquellos que así lo decidan, en el momento en que nosotros lo apliquemos, que comiencen a transicionar los contratos, los pasivos, los contratos laborales, que el que quiera ser pagado en dólares pueda ser pagado en dólares, para nosotros poder tener una moneda estable, una moneda fuerte y así sentar las bases de la recuperación de la economía. Ahora, claro, fíjate, uno pudiera preguntarse, y es lo que la gente normalmente pregunta en la calle, bueno, la propuesta de la dolarización, ¿cómo sería el mecanismo de implementación de esa propuesta que nosotros hemos debatido, que hemos discutido, entendemos que es la solución al mal de males, al mal de la hiperinflación, que tenemos que derrotar llegando al gobierno, para poder darle verdadera estabilidad económica y social al país? Claro, está ese planteamiento que no es una política aislada de un gobierno, que se entiende en la realidad de lo que está pasando en la calle. Pero Francisco pudiera darnos algunos detalles del mecanismo, la metodología para llevar adelante ese proceso. Claro que sí, claro que sí. Para implementar la dolarización, lo que hay que hacer es cambiar los bolívares que están en circulación por dólares. Y resulta que la cantidad de dólares que uno necesita para hacer eso no es una cantidad tan grande, precisamente porque el bolívar se ha depreciado tanto. Entonces, en este momento nosotros hemos calculado que utilizando un tipo de cambio que está muy por debajo del tipo de cambio paralelo, el cual por supuesto se va a tener que decidir en el momento de acuerdo con la evolución de las variables, nosotros podemos intercambiar todos los bolívares en circulación en la economía por aproximadamente 3.000 millones de dólares, o sea, un tercio de lo que está en las reservas internacionales. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que la gente va a decidir, bueno, si yo tengo un depósito, yo ese depósito quiero que me lo conviertan a dólares. Si yo soy un empleado público, el sector público me va a permitir que yo migre mi contrato a dólares. En la economía se va a comenzar a dar una migración voluntaria de los contratos a dólares a medida que la gente comience a tener más dólares. Van a quedar algunos bolívares en circulación, eso está bien, porque esto está ocurriendo sobre una base voluntaria. Y eso es importante, nosotros no le estamos diciendo a la gente qué hacer. O sea, este gobierno es el que piensa que le tiene que decir a todo el mundo qué hacer. Nosotros estamos dejando que la gente decida en qué quieres tener tus ahorros, cómo quieres que te pagues, pero eso sí, nosotros hemos calculado que vamos a comenzar con un salario mínimo de $75, un salario mínimo integral de $75. Hemos presentado ahí justamente en el plan de gobierno, en el apéndice están todos los cálculos presupuestarios. La nómina del sector público va a costar 9.200 millones de dólares, eso es un 7% del Producto Interno Bruto, eso está perfectamente dentro de los parámetros normales, incluso es una cifra conservadora, pero nosotros para poder pagar esos salarios, para poder pagar salarios de verdad que le permitan a la gente cubrir sus gastos de verdad, tenemos que estabilizar los precios y para eso es indispensable hacerlo con algo que te da la garantía de éxito, que es la dolarización. Claro, ahora, ese sería ya, digamos, tú lo has planteado, la dolarización no es la panacea. Correcto. En la resolución de los problemas económicos del país. Nosotros tenemos que ir a un proceso progresivo de crecimiento económico. Venezuela en los últimos años ha tenido el decrecimiento económico más severo de cualquier país de Latinoamérica. Y es una cosa que nos da poco aliento en lo competitivo, en las ventajas que debería tener un país como el nuestro con tantos recursos. Eso es un tema que tenemos que abordar, para lo cual hay que tomar otras grandes decisiones que también hemos venido evaluando, hemos venido estudiando con los conocedores del tema. Porque es allí uno de los grandes problemas en el curso de este tipo de gobierno. Ellos convocan más a la lealtad que a la capacidad. Y de allí los grandes desajustes y grandes distorsiones en la economía. Y el impactado negativamente, regularmente, es la gente más humilde, el más pobre, el que no come, el que no consigue medicamentos y el que prácticamente se vio su salario pulverizado. ¿Cómo abordamos el crecimiento económico que demanda Venezuela en las actuales circunstancias? Bueno, primero el tema petrolero es fundamental. O sea, aquí en Venezuela la producción petrolera ha caído en 1,3 millones de barriles diarios. Eso representa una pérdida de 27.000 millones de dólares en ingresos anuales para el país durante este gobierno. O sea, $1.000 por venezolano, $5.000 para una familia de 5 personas, es lo que se ha perdido como producto de la incompetencia,
como producto de la corrupción, como producto de la ineficiencia. Entonces nosotros necesitamos rescatar nuestra industria petrolera. Necesitamos convertirla en una industria petrolera que sea orgullo de todos los venezolanos. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Bueno, primero tenemos que reprofesionalizarla, nosotros tenemos que despolitizarla, nosotros tenemos que limitar los impuestos sobre la producción petrolera y sobre PDVSA, porque PDVSA tiene que tener dinero para invertir. O sea, lo que pasó es que PDVSA no invirtió en absoluto, el dinero se lo gastaron todos, se lo gastaron en proyectos muy ineficientes y PDVSA no pudo ni siquiera invertir en mantener su producción, cuando más bien con las reservas petroleras más grandes del mundo deberíamos haber visto un crecimiento en la producción de Venezuela, pero no, lo que hubo fue un desplome total. Y necesitamos invitar al sector privado también para que participe, darle espacio al sector privado para que nos ayude, para que traiga inversión, para que traiga capital, para que traiga conocimiento, para ayudarnos a levantar la producción petrolera. Eso es una dimensión. Hay otras dimensiones que son muy importantes para el crecimiento, como por ejemplo el tema de deuda. Venezuela está muy endeudada en este momento. Venezuela, el servicio de la deuda es el 79% de las exportaciones de Venezuela. O sea, el más grande de cualquier país del mundo. O sea, un país no puede pagar ese nivel de deuda. Pero lo que pasa es que las exportaciones son bajas porque ha habido este desplome, porque no hubo ningún apoyo a las exportaciones no petroleras, entonces el país esencialmente se quedó sin producir dólares. Y por eso nosotros tenemos que plantear a los acreedores, a los mercados internacionales, que necesitamos un respiro, que necesitamos un tiempo, necesitamos un espacio para poder dedicarle recursos a invertir en el incremento de la producción petrolera, para invertir en el reabastecimiento del país, para invertir en la reactivación del aparato productivo. Después de un tiempo que nosotros hayamos podido levantar esta economía, podemos entablar la conversación con los acreedores, que ellos nos den ese tiempo y en algún momento vamos a poder pagarles. Pero en este momento tenemos que priorizar a Venezuela. Y también nosotros tenemos que hablar con los organismos financieros internacionales. El resto del mundo quiere ayudar a Venezuela. En este momento el gobierno está impidiendo que entre ayuda humanitaria al país. Eso es algo criminal. O sea, con lo que está pasando en este país, con las dificultades que está pasando la gente. Entonces, nosotros, en primer lugar, el primer día, tenemos que abrirnos a la ayuda humanitaria, pero también tenemos que ir a hablar con los organismos financieros internacionales, organismos a los cuales este gobierno le ha huido por razones ideológicas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento. En este momento, por ejemplo, países amigos, tales como Colombia, han estado coordinando un esfuerzo de ayuda de aproximadamente $60.000 millones para Venezuela. Nosotros tenemos que entablar conversaciones con ellos y efectivamente utilizar con transparencia y con honestidad esos recursos para invertir en Venezuela, para recuperar la economía venezolana. Claro, y eso tiene que ver con un tema que es conocido por todos los venezolanos, pero también la comunidad internacional, confianza. Claro, por un elemento que es clave para que se pueda volcar la mirada de la inversión hacia nuestro país. Y esa confianza deviene de que tengamos instituciones serias, creíbles, confiables, autónomas e independientes. Es justo, además, es imperativo iniciar un proceso de reinstitucionalización del Estado venezolano. Eso tiene que ser... Es parte del debate del día a día, la falta de la confianza y de allí el problema de que muchos venezolanos tienen hoy resistencia en asistir al compromiso más importante que hayamos tenido, por lo menos en los últimos 20 años. Porque aquí no se trata de elegir un presidente, no se trata de cualquier gobierno. Se trata de un gobierno de salvación nacional, un gobierno muy amplio, un gobierno donde participen, bueno, los más capacitados, los más comprometidos, los que quieran más este país. Y ese gobierno tiene que ser un gobierno de eso, un gobierno de la ciencia, un gobierno del compromiso, un gobierno de la sabiduría en el nombre de Dios. Pero decía Francisco, y yo creo que aquí, bueno, ese elemento político, ustedes saben, el atrincheramiento ideológico, neutraliza también a este tipo de gobiernos, porque son gobiernos populistas que aplican el clientelismo desfasado y mientras ellos tienen ese elemento perturbador de la ideología, entonces el país se sigue hundiendo más. Y es lo que también debemos derrotar. De allí que la política en el inicio de un gobierno, el ejercicio sano de la política, en la coherencia, digo, en el planteamiento anterior, que seguirá siendo el planteamiento para esos días. Tomando el gobierno, nosotros tenemos que iniciar un proceso de concertación en el país para lograr acuerdos políticos que incluso nos lleven a revisar incluso la propia Constitución y algunos instrumentos legislativos en el país. Ahora,
Francisco tocaba un punto que es esencial. ¿Cuántos muchachos nuestros no se han ido al exterior? A explorar alternativas, a explorar soluciones de vida porque no se las ofrece su país. Ahora, ese es un tema que hay que abordar. Y aquí hubo una política de persecución a la iniciativa privada que se materializó con las expropiaciones, pero más que expropiaciones hubo confiscaciones, porque hay empresas, señores empresarios legítimos de esos factores de producción que no fueron nunca indemnizados. Y ahí está, 3.000 y pico de empresas expropiadas entre empresas, fincas, etcétera. Eso se vino todo porcentualmente en un 98.8% a la nada, prácticamente quebrados. Y hoy que queremos ofrecerle oportunidad a nuestros muchachos para que regresen, para que este país los vea una vez más regresar a forjar con nosotros la Venezuela de la grandeza, la Venezuela que queremos transformar, bueno, tenemos que también tener una política asertiva, una política eficaz y una política eficiente en este tema de la reactivación del aparato productivo. Francisco. Correcto. Y un primer punto, como usted lo señaló, es el de devolverle las empresas expropiadas al sector privado. El sector privado que puede ponerlas a producir, el sector privado que les puede inyectar capital. Y va a haber colaboración y va a haber asociaciones estratégicas entre el sector público y el sector privado, pero lo importante es que se produzca, es parte de esa Venezuela que produce. O sea, si Venezuela no produce, Venezuela no va a tener crecimiento y no va a poder tener buenos niveles de vida. Ahora, también hay un tema que es que este gobierno decidió que quería controlarlo todo. Entonces el gobierno controla el cambio porque piensa que tú tienes que utilizar los dólares que además no te da para hacer lo que ellos dicen. Controlan los precios, controlan la producción, le dicen a los empresarios que tienen que venderle a tal y tal. O sea, aquí en Venezuela se rompió el principio básico de la libertad económica. Y una economía de mercado no puede funcionar sin libertad económica. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir hacia el restablecimiento de la libertad económica. Eso quiere decir que nosotros tenemos que eliminar el control de cambio. Eso quiere decir que nosotros tenemos que levantar los controles que asfixian a la economía en este momento. De forma que se pueda producir, de forma que exista un marco en el cual el empresario, pero también el trabajador, también todas las personas que quieran ponerse a producir, que quieran dedicarse, y esos jóvenes que están afuera, muchos de ellos se han ido a hacer emprendimiento afuera porque la economía aquí no se los permite. Muchos de ellos se han ido a ganar dólares afuera porque no lo pueden hacer aquí. Nosotros queremos que todos ellos tengan la oportunidad de regresar y para eso necesitan una economía con puestos de trabajo, necesitan una economía dinámica, productiva y para eso el sector privado es esencial. Una economía no va a crecer sin el sector privado. Sí, fíjate que el recurrir ante organismos multilaterales a buscar financiamiento, es más, organismos de los cuales Venezuela es parte. Así es. Hemos sostenido esas conversaciones, en una oportunidad estuvimos conversando con el Fondo Monetario Internacional, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, y hemos estado también en el análisis claro, objetivo, más allá de la crítica de algunos sectores, seguramente minoritarios. Venezuela hoy padece su crisis humanitaria más aguda que haya vivido por lo menos en los últimos 100 años. Desconocer eso es estar desfasado de la realidad de la calle. Y si nosotros tenemos que abrir nuestro país para que vengan las ayudas de medicina, que venga la ayuda de los alimentos, etcétera, pues bienvenida la ayuda a Venezuela de todo aquel que quiera participar en la transformación, en la recuperación de nuestro país. Y de allí un elemento que también nos afecta a todos por igual, porque incide también en otras variables que tienen muy afectado a la población venezolana, el problema de la violencia y la inseguridad. Y eso deviene también de los niveles de exclusión, del crecimiento de la pobreza, del problema del desempleo, de la erosión del salario, etcétera. Todo eso debe tener una política y que hay que explicarla muy bien, con programas complementarios de atención social como existen en buena parte de los países. La atención necesaria a los sectores más vulnerables de la población. Francisco, nuestra tarjeta solidaria. La tarjeta solidaria es una política para atender el problema de la pobreza. Y hay que entender lo siguiente. En Venezuela, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por 3 universidades, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza en el año 2017 fue 87%.
y este año, de acuerdo con nuestras proyecciones, puede llegar por encima del 90%, incluso posiblemente hasta el 95%. Por cierto, quiero hacer una parte aquí. ¿Por qué es que estas estadísticas las producen universidades privadas? Porque el gobierno no publica estadísticas. El gobierno esconde las cifras de la pobreza, esconde las cifras de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna, esconde incluso las cifras de crecimiento, las cifras de inflación. Y la verdad que yo me siento, cuando yo veo el trabajo que están haciendo estas universidades, estas 3 universidades que cité, para levantar estadísticas que nos permitan tener un diagnóstico de la situación, siento una grandísima admiración por esos profesores, por esos investigadores, y me siento orgulloso de ser egresado de una de esas universidades, de la Universidad Católica Andrés Bello, de ser ucavista, porque esos investigadores le están dando el ejemplo al país de hacia dónde nosotros tenemos que avanzar y cómo es que se trabaja en este país para hacer diagnósticos, para conseguir soluciones. La tarjeta solidaria. La idea de la tarjeta solidaria es que nosotros tenemos que entender que este gobierno, al destruir la economía del país, empobreció prácticamente a toda Venezuela. La mayoría de los países, cuando van a atender el problema de la pobreza, dicen, bueno, ok, vamos a focalizar, vamos a tener transferencias de ingresos, transferencias monetarias. Es una política muy común en el resto de América Latina, focalizado a ese 30-40% que vive en situación de pobreza. Pero ¿cómo lo haces cuando el 95% viven en condiciones de pobreza? Tienes que comenzar con un programa universal, un programa que le llegue a todo el mundo. A medida que la economía vaya avanzando, y nosotros hemos calculado que nosotros vamos a poder pasar de, bueno, en un momento inicial un salario de $75, un salario mínimo integral de $75, en el segundo año a 150 y llegando para el cuarto año de gobierno a $300. En ese momento, cuando la economía ya comience a aumentar sus niveles de vida, cuando comience a salir más gente de la pobreza, entonces el programa de la tarjeta solidaria se va a concentrar y se va a focalizar en los sectores más pobres, en los sectores más necesitados. El programa además utiliza el mecanismo de condicionamiento para impulsar acciones positivas, como por ejemplo hay un monto de $10 que se le va a dar a las familias por niño, pero eso está condicionado a que los niños vayan a la escuela para que también podamos atender el problema de deserción escolar. Entonces la idea es tener... La idea es esa parte de la Venezuela solidaria, que es donde está la acción del Estado. Necesitamos la Venezuela que produzca, que es donde está la acción del sector privado, y necesitamos esa Venezuela solidaria. En este momento todos necesitamos ayudarnos para salir juntos de este grave problema en el que nos han dejado las políticas económicas de los últimos años, y juntos vamos a salir de ellos y vamos a lograr la gran transformación de Venezuela. Bien. Miren, nosotros nos hemos dejado también de evaluar muy de cerca las otras áreas que afectan los desarrollos productivos del país. Áreas de servicio, ustedes van a cualquier parte de Venezuela y el día a día, el común es la protesta por gas, la protesta porque no hay agua, por allá protestan porque no hay luz. Recientemente el Estado Zulia tiene cortes introspectivos del servicio de energía eléctrica que duran 12 horas. Da tristeza el caso Bolívar, es la cuna de la generación de energía eléctrica y se va la luz cada 4 horas. Y por allá en Falcón es el centro de producción, digamos, de gas, uno de los más importantes del mundo, y la gente cocina con leña. Y por aquí en el Tigre, donde tenemos los mejores reservorios de agua, siendo Venezuela un país con un capital, pero importante en materia hídrica, bueno, aquí la gente no tiene agua. Razones sencillas, la improvisación, el esquema partidizado del ejercicio del gobierno, cosa que tenemos que transformar. Y para ello tenemos que ampliar los equipos. Es el concurso en un gobierno de verdadera unidad y de salvación nacional que, repito una vez más, convoque a todos los sectores, no solo a los sectores de la política, a los sectores de la academia, a los sectores del empresariado, a los trabajadores. Ese gobierno, ese gran gobierno, debe ser el gobierno que inicie la transformación del país para poder estabilizar a Venezuela y llevarlo hacia la senda no solo de la estabilidad, de la paz, sino también hacia la senda del progreso. Yo quiero que Francisco presente parte del equipo. Con ellos vamos a interactuar brevemente. Está nuestro maestro de la política, Eduardo Fernández, por allí, que tiene un compromiso. Y está también un hombre a quien le tengo mucho respeto, porque ha asumido con entereza, con gallardía, con mucha responsabilidad. Eduardo.
Y un equipo que está trabajando en esto, yo me refiero también a mi amigo, compañero, trabajador incansable, Claudio Fermín. Francisco. Bueno, para presentar a otros integrantes del equipo que han estado trabajando con nosotros, primero quiero presentar al ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, que le decimos cariñosamente Jorge Rodríguez el Bueno. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Él es un ingeniero eléctrico, fue miembro de la directiva de CADAFE y ha estado trabajando con nosotros en todo el tema de los servicios públicos. Quiero invitar a Josefina Baldó. Josefina. Josefina fue presidenta de CONAVI, urbanista con una enorme experiencia en términos del tema de cómo tratar la vivienda en los barrios y cómo fortalecer los barrios. Quiero invitar al exrector de la Universidad Central de Venezuela, Luis Fuenmayor Toro. Luis. Hola, presidente en el futuro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Quiero además invitar con nosotros a Leonardo Carvajal, quien fue presidente del Consejo Nacional de Educación, un gran investigador. Bienvenido. Bienvenido. Y tenemos al doctor Ruy Ruy Medina. Medina. Usted es un médico de más de 50 años de experiencia en el sector público, con una dedicación extraordinaria al tema de la salud. Bueno, y volviendo justamente a este tema de los servicios públicos, este tema tan urgente, vamos a Los sentarnos, invito a a que nos compartir. acompañen. Jorge, háblanos un poco de cómo hemos estado pensando en el tema de los servicios públicos. Creo que Eduardo tiene un Eduardo, compromiso. ¿por qué no comenzamos entonces por el tema internacional mejor? Esto funciona. Y yo me puedo parar. Claro. Sí, claro, claro. Muchos saludos, muchas gracias por la invitación. Me han pedido que haga algunos comentarios sobre el tema de las relaciones internacionales de Venezuela. Hoy, el gobierno venezolano está absolutamente aislado de la comunidad internacional. Don Henry, la primera tarea del próximo gobierno, y ojalá sea un gobierno presidido por usted, es reinsertar a Venezuela en la comunidad internacional. Y eso va a ser una tarea importante, urgente y relativamente fácil. Porque cuando en el próximo gobierno se restablezca la plena vigencia del Estado de Derecho, cuando se pongan en libertad todos los venezolanos que están presos por motivos políticos, Francisco. cuando se habiliten todos los partidos que están inhabilitados, cuando se anuncie el respeto a la autonomía y a la independencia de las ramas del poder público, cuando Venezuela tenga la plena convicción de que se respetan los derechos humanos, la comunidad internacional nos va a ver con simpatía. Nosotros tenemos que restablecer relaciones cordiales con países tradicionalmente amigos de Venezuela, como los Estados Unidos de Norteamérica, como todos los países del sistema interamericano, todos los países desde Canadá hasta la Patagonia, desde Canadá hasta Chile y Argentina, especialmente con países fronterizos con los cuales tenemos que tener buenas relaciones. Me refiero especialmente a Colombia, me refiero a Brasil, son países con los cuales tenemos, también a la República Cooperativa de Guyana, también a los países del Caribe. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con la Comunidad Europea, con España, con quien Venezuela tiene que tener siempre una relación muy cordial y muy afectuosa, y con toda la Comunidad Europea. Aquí habían estado hablando ustedes antes de llegar nosotros de la relación, de la reinserción de Venezuela en los organismos financieros internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento. Y toda esa relación va a permitir que haya los recursos necesarios para reactivar la economía venezolana.
Tenemos que preservar y mejorar y fortalecer la relación con la República Popular China, que es un factor protagónico importante en el mundo contemporáneo, y con Rusia también, y con los países que están emergiendo al desarrollo en África, en Asia y en América Latina. El futuro es esplendoroso. Lo importante es que los venezolanos no perdamos el boche que tenemos, el 20, para cambiar el gobierno y para abrir una esperanza nueva a Venezuela. Y el objetivo de esa política internacional será que Venezuela vuelva a ser, y lo sea cada día más, un país respetado, querido, apreciado, y que a los venezolanos no nos maltraten cuando vamos al exterior, sino que por el contrario seamos vistos con respeto, con cariño y con afecto. Eso se puede lograr, eso se debe lograr y eso se va a lograr. Lo único que tenemos es que votar el 20 de mayo y asegurar el cambio político que Venezuela está reclamando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Gracias, siempre. Muchas gracias, siempre mis afectos. Bueno, Francisco, el equipo. Bueno, creo que este tema de los servicios públicos... sí, cómo no. Estamos en Claro, vivo. sí. Pido simplemente excusas porque debo estar Nosotros no necesitamos micrófono. en un programa que muchos de ustedes ven seguramente con frecuencia, que se llama Vladimir a la Una. Y el Vladimir a la Una me dice que si no estoy a las 12:30 no me paga, y entonces tengo que ir a la entrevista. Muchas gracias, doctor. Mi afecto de siempre. Adelante. Bueno, habíamos tocado el tema de los servicios públicos y la verdadera crisis que existe en estos servicios públicos en toda Venezuela, los cortes de luz, los problemas con el agua. Cuéntanos cómo es que hemos pensado para resolver y atender estos problemas, Jorge. Hay tres aspectos fundamentales para la gran transformación de Venezuela. Hay tres aspectos fundamentales para la gran transformación de Venezuela en los servicios públicos. Y ellos son la descentralización, la especialización y la responsabilidad. La descentralización de la administración, la especialización en las actividades y la responsabilidad tanto con los usuarios como con los trabajadores. Y aquí tenemos todo el mundo de los servicios públicos. Por una parte, tenemos los aspectos que tienen que ver con el transporte. En el caso del transporte ferroviario, deben concluirse en forma perentoria lo que son los tramos de la encrucijada a Puerto Cabello, de Puerto Cabello a Turén, pasando por Barquisimeto, Yaritagua y Acarigua. El tema de la Gran Caracas con el metro Guatire, Guarenas, Caracas, así como la rehabilitación y el reequipamiento del actual sistema de Caracas Tuy Medio, además de devolverle al metro de Caracas los niveles de confiabilidad y de servicio que en algunos otros momentos le tuvo y que conocimos. Lo que no puede ocurrir es que, como se prometió en algún momento en Venezuela, en un plan socialista ferroviario, se ofrecieron 2.698 kilómetros de vías férreas que debían estar listas hace 2 años y hoy no llegamos sino a 40 kilómetros de vías férreas. Esto se logrará el buen funcionamiento de nuestros puertos y aeropuertos a través de licitaciones públicas y transparentes, debidamente concesionadas mayoritariamente por los estados y teniendo centros multimodales para pasajeros y carga en las principales ciudades del país. Tenemos que tener buenas conexiones y en todo caso siempre transporte digno para los venezolanos. Nunca más una perrera, nunca más uno de esos aspectos. Para el drama de la falta de agua en los pueblos y ciudades de Venezuela, hay que descentralizar el manejo de las mismas. Y para ello se procederá con asociaciones público-privadas, las cuales culminarán las represas que hoy día se requieren. Tomemos en cuenta que tenemos un déficit de alrededor de un 30% del agua que debe entregarse a los venezolanos. Esto quiere decir que de 3.000 millones de metros cúbicos por año que deberían ser entregados, en estos momentos apenas tenemos una capacidad estimada de 2.280 millones de metros cúbicos por año. En el caso de los sectores del gas y la electricidad, estos deben desarrollarse de manera armónica para maximizar el beneficio para los venezolanos. Para ello es fundamental, en el caso del gas, acometer con celeridad el desarrollo de todo el sistema que está frente a las costas de Sucre.
La explotación de estos yacimientos va a permitir dos cosas. Por un lado, el suministrar gas a los venezolanos y por otra parte, el obtener recursos monetarios que son tan necesarios, tan importantes para los venezolanos, para nuestro desarrollo, después de todos estos años de derroche. En el caso del sector eléctrico, hay medidas que deben tomarse con urgencia. Por una parte, en la generación, la rehabilitación y puesta en marcha de las grandes plantas eléctricas que en estos momentos se encuentran, por falta de mantenimiento, absolutamente descuidadas. Y además, acometer un plan de mantenimiento para aquellas que de manera precaria hoy día prestan el servicio. La parte de los sistemas de transmisión en media y alta tensión han sido específicamente definidos y es necesaria no solamente la rehabilitación y el mantenimiento de los mismos, sino la expansión. Particular importancia tiene el occidente, en el noroccidente y la zona andina. Y en esto ya fue señalado por el candidato, no puede volver a ocurrir que el Zulia pase mediodía, un día sin electricidad. Nunca más debe perderse un día de trabajo en Venezuela por falta de electricidad, por falta de luz. Se recuperará también en el sector eléctrico la operatividad del alumbrado público en trabajo conjunto con las alcaldías, aspecto que es sumamente importante para la seguridad ciudadana. Pero para lograr todo esto y darle estabilidad al sector eléctrico, a sus inversiones, será fundamental el descentralizar y desagregar las actividades de Corpoelec según las especialidades, generación térmica, hidráulica, transmisión y distribución, así como el establecimiento de la Comisión Nacional de Energía, la cual coordinará las políticas de gas y de electricidad. En el aspecto de las telecomunicaciones, si bien Venezuela cuenta con una legislación relativamente moderna, es perentorio tener una Comisión Nacional de Telecomunicaciones, una CONATEL, que se dedique a servir como instrumento, como ente regulador, como promotor de la modernización, promotor de las inversiones y no como un instrumento de persecución política y de represión. Para todos los aspectos que tienen que ver con este plan, contamos fundamentalmente con el trabajador venezolano, con los técnicos venezolanos que están en estas empresas. La atención a los reclamos y a las necesidades de estos trabajadores, la descentralización para que no tengan que estar viniendo a Caracas hasta los más mínimos necesidades y la atención a su capacitación nos permitirán llevar adelante este plan. El ver al trabajador venezolano como hombres y mujeres capaces de enfrentar los más difíciles retos. Eso. Gracias, Alejandro. Gracias. Alejandro es un prominente ingeniero eléctrico y además un conocedor del área de los servicios. Pero yo quiero rápidamente, yo tuve la oportunidad de alcalde de Barquisimeto en 2 periodos y siempre lo dije en cualquier programa y además donde tuve la oportunidad de debatir el tema de la rehabilitación física de barrios y la necesidad de iniciar un proceso de descentralización real en Venezuela. Que la descentralización no se vea perturbada por la política centralista de un gobierno. Hay una ley que incluso quedó allí por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, me refiero a la ley de la Hacienda Pública Estatal. Esa ley de la Hacienda Pública Estatal fue aprobada, sancionada por la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, y no ha recibido el visto bueno, no ha recibido la promulgación del Ejecutivo Nacional, no les conviene. Y por eso hoy vemos el estado de deterioro de los espacios locales, los municipios. En el caso de las gobernaciones de Estado, se vieron superados sus presupuestos. No hay planificación en el ámbito regional, en el ámbito local. Se han perdido los planes de desarrollo urbano local. Y yo conocí a Josefina Baldó cuando Josefina era la presidenta del CONAVI, el Consejo Nacional para la Vivienda. Créanme que los programas sociales más efectivos, más eficaz, por el impacto formativo, pero también resolutivo en las verdaderas necesidades que fueron atendidas con la gente y decididas con la gente, fue precisamente en aquella cruzada que se hizo a través de Josefina con los programas de rehabilitación física de barrio, de urbanizaciones populares y de otros programas que atendieron
ese clamor y ese mandato que plantea la Constitución en cuanto al proceso descentralizador en Venezuela. Josefina. Compartimos una dura labor para lo que es la habilitación y puesta en práctica de los barrios de nuestro país. Y eso fue una gran experiencia. Ahora, esta gran transformación que nos hemos metido como proyecto de país para hacer de Venezuela una república contemporánea, tiene necesariamente que tomar en cuenta a las ciudades como el soporte físico para el desarrollo. Es así. Y, por supuesto, una política urbana que trate de rescatar con los servicios y los espacios públicos estos deteriorados agrupamientos de seres humanos, que es lo que llamamos en Venezuela ciudades. Triste, pero es así. El deterioro ha sido dantesco. Esa anomia social imperante ha ido creciendo cada vez. Por lo tanto, para un futuro de nuestro país se necesita la reconstrucción y construcción de ciudades que realmente tengan dotación de servicios, equipamientos para toda la población, esos servicios terminales que tanto padecemos, y decía ahorita y señalaba nuestro candidato. Esto es indispensable para que participen todos y se mejoren las condiciones de vida. Pero la ciudad, la mitad de su espacio está constituido por viviendas. Por supuesto, una política nacional de vivienda es indispensable ponerla en práctica. Hay que retomar todas estas cosas que se abortaron y se cortaron y destruyeron este país. Y eso significa los barrios, los asentamientos informales, eso significa las urbanizaciones populares, esto significa la gente en albergue, hasta la gente de la calle, porque hay que ocuparse de eso que existe. Y las nuevas urbanizaciones de vivienda progresiva, que son para disminuir las posibles invasiones que se vienen dando, y las nuevas viviendas, que ha sido la gran propaganda de todos los gobiernos buenos y malos, porque eso es así. Entonces, cuando nos damos cuenta que en nuestro país la gran parte de la población fue la que tuvo que resolver su problema de vivienda, porque fue así, que ellos mismos construyeron sus albergues, ellos mismos sin planificación, sin servicios, tuvieron que irse amontonando. Y, por supuesto, esto es gran parte de lo que constituyen los barrios urbanos suburbanizados, pero la cifra es dramática porque es más del 51% de nuestro país. Entonces eso es grave como tal. Pero, sin embargo, hay un proyecto, que es el que señala nuestro candidato, de avanzada de intervención estructural en las zonas de barrios, que tiene un conjunto de metodologías que tienen que ver con la planificación física, el diseño urbano, la arquitectura urbana, la ingeniería, por un lado, y el otro, el más importante, el apoderamiento comunitario participando en los proyectos. Esta participación en los proyectos con sistemas administrativos idóneos logra que los ciudadanos puedan llevar todo un registro, los que están afectados como tal y los que delegan los recursos en tiempo real. ¿Qué hace eso? Evidentemente va disminuyendo el clientelismo y, por supuesto, la corrupción. Eso es muy importante. Entonces, decimos que esa participación no es una opción ética política, sino que realmente constituye una necesaria intervención técnica y, a su vez, solidaria desde el punto de vista de benefactor a la gente. En este caso, la participación comunitaria, y lo que señalaba el candidato que interesa mucho, ese empoderamiento va más allá de sencillamente delegar los programas a los municipios y a las gobernaciones, porque descentraliza al máximo. Es el municipio delegándole a las comunidades que puedan hacer el trabajo. Imagínense lo que significa eso y cómo potencia los resultados para poder realmente lograr los objetivos. Esto hace que sean partícipes desde la programación, la planificación, la ejecución y hasta la administración de sus recursos. Decimos entonces que esa participación protagónica de la población como cuentadantes de la República administrando los dineros es posiblemente uno de los proyectos de cambio más valiosos que podemos impulsar, y está en el artículo 184 de nuestra Constitución. Así es, muchas gracias. Josefina, es el crecimiento
ordenado, planificado, pero además también el crecimiento político desde los sectores más humildes de la población. Me consta, para mí, fueron los mejores programas que haya conocido en mi condición de alcalde y de gobernador. Esos programas que adelantó la arquitecta Josefina Baldós en su paso por el Consejo Nacional de la Vivienda. Quiero saludar y agradecer la presencia de Luis Betancourt, José Luis Betancourt, quien fuera presidente de Fedecámara, que nos acompaña en la mañana de hoy. También está con nosotros un buen amigo, diputado a la Asamblea Nacional y además un hombre que asume desafíos y asume retos cuando hay que asumirlos. Me refiero a José Antonio España, dirigente nacional de Primero Justicia. También está con nosotros un joven dirigente que siempre acompaña cada propuesta que tiene que ver con el crecimiento, no solo político, a pesar de que participa de la política, sino con el crecimiento también económico y social del país. Me refiero al diputado Carlos Valero, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, que está con nosotros por acá también. Bienvenido, Carlos. Y dejo a Francisco, porque todavía estamos ya en la parte final, pero todavía tenemos algunas áreas que queremos un poco presentárselas a ustedes, ¿no? Sí, y hay muchos temas importantes y nosotros tenemos este documento que lo hemos impreso y lo vamos a distribuir por todo el país, de la gran transformación de Venezuela. Está en la página web henryfalcon.com. Ustedes se van a la parte donde dice programa de gobierno y ahí tienen tanto el documento completo como descargables que explican cada uno de los sectores, cada uno de los pilares, cuáles son nuestras propuestas, cómo es que nosotros vamos a hacer la gran transformación, construir la Venezuela del futuro. La Venezuela del futuro, si hay una Venezuela del futuro concreta, son nuestros niños y son nuestros jóvenes. Y en estos días yo me estaba leyendo un libro que me regaló Leonardo, donde estaba basado en testimonios de jóvenes que habían pasado por nuestro sistema educativo, cuáles eran las experiencias, cuáles eran las dificultades, cuáles eran las deficiencias. ¿Cómo hacemos nosotros para transformar ese sistema educativo, Leonardo? En educación hay demasiados asuntos. ¿Se oye? En educación hay demasiados asuntos. Y entonces me va a permitir leer, para no excederme del tiempo, algunas de las políticas, algunos de los principios fundamentales. Comenzaremos por 3 principios fundamentales. Nosotros continuaremos entregando, en la educación, el nuevo gobierno respetará la libertad de pensamiento y el pluralismo, porque sin libertad de pensamiento no hay verdadera educación, sino más bien un indebido intento de amaestramiento de las conciencias. Garantizaremos la inclusión de todos en la educación obligatoria, al tiempo que trabajaremos por rescatar la calidad de nuestra educación tan menguada durante el chavismo. Erradicaremos cualquier tipo de ideologización partidista de la educación. Decimos con el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa que la educación no debe ser la expresión de la doctrina política de un partido, pero eso sí, no deben temer aquellos docentes contratados por el chavismo que sabemos quieren votar por Henry Falcón porque ya no aguantan a este descabellado, inmaduro y terrible gobierno. Nosotros vamos a respetar su derecho al trabajo pedagógico, como respetaremos el derecho de cualquier profesional que al interior de las escuelas, de los liceos, se dedique a formar en la ciencia y en la conciencia a nuestros jóvenes. En cuanto a las medidas, tenemos en el programa una treintena de ellas, simplemente seleccioné 10 en función del tiempo. Garantizaremos que al 100% de todos los centros educativos oficiales y privados subsidiados lleguen los desayunos, almuerzos y meriendas nutritivos para nuestros niños, adolescentes y educadores. Continuaremos entregando a todos los escolares libros de texto y computadoras,
aprovechando lo bueno de la colección Bicentenario y de las canaimas y eliminando las propagandas ideologizadoras que contienen. Todos los adolescentes del bachillerato se formarán también para el trabajo, además de la cultura general que da el bachillerato. Realizarán desde el 1º al 5º año pasantías guiadas en las empresas y organizaciones públicas y privadas. El salario en esta época inicial, transicional, como plantea Francisco Rodríguez, el salario de los maestros y profesores del bachillerato será decente. El docente 1 devengará $188 mensuales y este sueldo irá escalando hasta llegar a los $313 mensuales para el docente 6. Se organizará en acuerdo con las 66 instituciones que forman docentes en el país, un plan acelerado, urgente, para cubrir el gravísimo déficit que tenemos en nuestro bachillerato de más del 50% de profesores. En las universidades dominadas por el actual gobierno politiquero, rescataremos la meritocracia académica y la libertad de pensamiento, de expresión y de investigación. Aplicaremos el plan detallado del que disponemos, que está en el programa, para ir logrando el regreso del exterior de muchos profesores universitarios que han tenido que emigrar. Los salarios de los profesores universitarios comenzarán a ser competitivos y oscilarán inicialmente desde los $200 mensuales para los instructores a tiempo completo hasta los $544 mensuales para los titulares a dedicación exclusiva. Combinaremos con ponderación el criterio de la inclusión social que vamos a seguir manteniendo con el de garantizar la máxima calidad en la formación profesional de nuestra juventud. Prepararemos con una Comisión Nacional pluralista la reforma profunda del nivel mediante una nueva ley orgánica de educación superior. Y además de la educación de los niveles regulares, crearemos el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo para capacitar cada año en cursos prácticos a 1 millón de venezolanos que están fuera de las aulas y del trabajo entre los 15 y los 35 años. Todo esto y más será posible primero con tu voto el 20 de mayo y luego con tu participación y la de muchísimos venezolanos de todas las tendencias. Bien. Miren, un compromiso que también nosotros asumimos. ¿Recuerdan ustedes aquella extraordinaria experiencia de la gran fundación, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho? Ese plan de becas para nuestros muchachos. Además, programas de acompañamiento financiero, emprendimiento. El INSE de Prieto Figueroa y no el INSE de la política clientelar y partidista. También, yo aprovechando rápidamente lo que decía Leonardo, ¿no?, que nuestros trabajadores de la administración pública pierdan cualquier temor, porque este no es un gobierno que se estabiliza social ni políticamente. Este es un gobierno para la verdadera unidad, un gobierno de inclusión sin excluir a nadie. De tal manera que nadie piense en aquello de que lo van a votar, que los van a despedir. Este es un gobierno de estabilidad laboral y compromiso social con el pueblo venezolano. Quiero ahora dejar con ustedes al doctor Ruiz Medina. El doctor Ruiz Medina, quien fuera director del Hospital Central Antonio María Pineda, un hombre especialista en el área de emergencia, creo que tiene 53 años de ejercicio profesional. Me consta que cuando uno llegaba al hospital a las 6 de la mañana ya andaba Ruiz Medina pasando revista al Hospital Central Antonio María Pineda, y quien fuera también director de salud del Estado Lara. Un poco en esto y la experiencia y nuestras vivencias y las realidades del sistema de salud pública en Venezuela. Doctor. Muchas gracias, presidente. Buenos días.
realmente, como lo dijo el presidente, el futuro presidente de Venezuela, nosotros hemos estado 53 años activamente y todavía estoy activo en el ejercicio de la profesión en un área tan difícil como la emergencia. Durante estos años yo jamás en la vida había visto que la salud se deteriorara de la manera tan terrible como la estamos viviendo nosotros en los momentos actuales. Un pueblo sin salud es un pueblo que no trabaja, que no estudia, que no se desarrolla, que no crece y pare de contar. Nosotros creemos que, y así lo hemos propuesto, que nosotros debemos comenzar por la reestructuración del Ministerio de Salud. Un ministerio que durante muchos años ha intentado implementar lo que se llama el Sistema Único de Salud en el país, en donde no haya un Ministerio de Salud, barrio adentro, Seguro Social, IPASME, etcétera. Nosotros creemos que debe implementarse un Sistema Único de Salud respetando la característica de cada uno de los sectores que he nombrado. Pero esa reestructuración viene desde el punto de vista administrativo, económico, gerencial, planificador, de manera que nosotros tenemos que reconstruir el servicio hospitalario en términos generales. Un servicio hospitalario hoy que no tiene tecnología de punta, tomógrafos, resonadores magnéticos, ecosonogramas, bancos de sangre, laboratorio, que lo sufrimos nosotros en los últimos años allá en Barquisimeto. Tiene que reestructurarse, tiene que adecuarse a el desarrollo tecnológico que está viviendo el mundo en cuanto a el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pacientes que en la actualidad están muriéndose, como ustedes lo han visto, porque los pacientes con nefropatía, las insuficiencias renales, pacientes con hemofilia, pacientes con leucemia, pacientes con cáncer, no tienen medicamentos, no hay comida para los niños, tenemos una invasión o una proliferación mejor de una enfermedad que nosotros prácticamente habíamos erradicado, como es el hambre en la niñez. Hay un aumento de las muertes maternas de los niños. Les estoy mostrando esto para que se imaginen todo el esfuerzo, la planificación que tiene que hacer el nuevo gobierno para lograr rescatar todo ese aparato de salud que se nos deterioró especialmente en los últimos 7 años. En lo que se ha dicho acá, desde el punto de vista de la economía, tenemos que abrir nuevamente las puertas a laboratorios, Palenzona, Squin, Merck Chandon, etcétera, que tenían las medicinas y las importaban ellos y nos las proporcionaban a nosotros y no había déficit en la farmacia de ningún tipo de medicamento y lo compraban en una forma asequible a la población en general. Y reconstruyendo, tenemos que reconstruir, les repito, los hospitales y los centros de salud, porque para terminar, nosotros tenemos la obligación estricta, distinguido concurrencia, de recuperar algo que nosotros hemos perdido en salud. Si nosotros no recuperamos los hospitales y los centros de salud, los muchachos, la flor innata, parte de la flor innata de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, que hoy siguen saliendo día a día del país después que nosotros le hemos dado la universidad y le hemos dado los posgrados universitarios. Nosotros en el Hospital de Barquisimeto desarrollamos 24 posgrados médicos, exclusivamente médicos. Si nosotros no le reconstruimos los hospitales y le aseguramos que nosotros le vamos a facilitar una medicina de altura, una medicina de calidad, no de cantidad, una medicina de calidad, esos muchachos no van a regresar porque ya han sembrado en otros países sus conocimientos, su estabilidad y su calidad de vida. Por lo tanto, es fundamental la reconstrucción del sector salud, especialmente en los hospitales, en todos los tipos de hospitales, para nosotros poder repatriar ese tesoro que hoy tenemos haciendo exportación a otros países que también lo necesitan, pero lo necesitamos nosotros primero que los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Ruiz Medina.
Son las áreas, parte de ellas que hemos explorado con el concurso de unos 350 profesionales de diferentes especialidades. Quiero que Francisco presente a nuestro próximo invitado. Sí. Y seguramente el área de la ciencia y de la tecnología. De la ciencia, la tecnología y la investigación. Estábamos hablando hace un rato sobre este tema de cómo las universidades hoy hacen investigación en Venezuela, hacen investigación muy valiosa, incluso la investigación que debería estar haciendo, la información que debería estar haciendo el mismo gobierno y que no lo hace, se hace desde nuestras casas de estudio. Justamente el doctor Ruy Medina estaba hablando también de este tema de el éxodo y la gente que se nos está yendo, y eso es algo bastante dramático a nivel de la educación superior, a nivel de la investigación. Por eso justamente es que nosotros vamos a tener un programa que se llama Venezuela Vuelve, para ayudar a aquellos que quieran regresar a su país. El Estado los va a ayudar, el Estado les va a dar apoyo económico. Y vamos a tener universidades sólidas. Esa gente que se vaya en el programa Gran Mariscal de Ayacucho van a regresar al país a dar clases en nuestras universidades para construir universidades del futuro. Quiero que en este momento hablar de este tema con una de las personas que más experiencia tiene, tanto como rector de una universidad como investigador, en el tema de la investigación y de la ciencia y tecnología. ¿Cómo hacemos, cómo creamos la Venezuela innovadora, Luis? Bueno, muchas gracias por haberme permitido participar en la comisión de programa del candidato Henry Falcón. Decir que la ciencia y la tecnología son vitales e importantísimas para despegar del subdesarrollo y para garantizar un mayor bienestar de la población es prácticamente un lugar común. Todo el mundo lo dice, pocos lo creen y casi nadie lo asume realmente desde los gobiernos. Una de las cuestiones que el gobierno de Héctor Falcón va a demostrar es que no va a ser un lugar común en ese gobierno, sino que se va a asumir concretamente el desarrollo científico y tecnológico de la nación como una de las políticas de Estado fundamentales y base del resto de las políticas del Estado. De las políticas de salud, de las políticas de vivienda, de las políticas ferroviarias, de las políticas energéticas, de la política petrolera incluso. Una de las cosas a rescatar, y de esta manera señalamos con claridad que no todo lo que se ha hecho ha sido malo, ni en el pasado mal llamado cuarto republicano, ni en el presente mal llamado quinto republicano. Tenemos que rescatar la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, que establecía, la primera ley orgánica, la responsabilidad de las empresas para que asumieran ellas mismas la necesidad de innovación tecnológica que les permitiera producir en forma tal de competir mejor nacional e internacionalmente, comenzando por supuesto por la empresa matriz venezolana, en ese sentido la verdadera empresa nacional que es Petróleos de Venezuela, que a pesar de todo su deterioro, etcétera, es la más grande empresa del país y de la cual vivimos los venezolanos y en la cual tenemos que poner nuestro objetivo porque es la que nos va a permitir salir del subdesarrollo, la que nos va a permitir lograr recuperarnos e ir mucho más allá de lo que teníamos en el pasado. Yo ponía un ejemplo recientemente. En el año 1998, la tasa de mortalidad materna era como de 55-56 mujeres por 100.000 habitantes. Alta para ese momento. Pero ha sido la tasa más baja en toda la historia de Venezuela. Después de eso comenzó a elevarse y el presidente Chávez logró llevarla como a 60 mujeres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos, que fue la tasa más baja que tuvo el presidente Chávez. Bueno, ambas tasas son altas. Cuando nosotros hablamos de reconstruir Venezuela, no es volver a las tasas esas, es superar esas tasas y llegar a tasas por debajo de 15, de 12 mujeres muertas por cada 100.000 niños nacidos vivos. Bueno, ese ejemplo ustedes lo pueden perfectamente trasladar al resto de las áreas, Nosotros necesitamos formar en el país un número de investigadores para llegar a tener como mínimo un investigador por cada 20.000, por cada 1.000 habitantes
de población activa económicamente. Es decir, necesitamos 20.000 investigadores en el país, porque la población activa nuestra debe estar en unos 20 millones de habitantes, si entendemos que son 30 millones el total. Bueno, nosotros necesitamos eso. Y eso implica formar gente. Y lo vamos a formar donde haya que formarlos. Por supuesto que vamos a preferir formarlos en el país, porque en el país hay recursos para formarlos. Pero si tenemos que formarlos en el exterior, los formamos en el exterior. Y no tenemos problemas en ese sentido. En China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, donde quiera que exista el conocimiento que nosotros queremos y que necesitamos para el país, allí tenemos que buscar nosotros para formar a nuestros investigadores. Tenemos que rescatar hasta llegar a eso, hasta ese investigador, pero no nos quedamos allí. Se supone que ese es el impulso inicial, porque ese es un poco como cuando la gente se gradúa. Cuando uno se gradúa no termina su vida, en ese momento es que empieza su vida profesional. Bueno, así mismo la República arranca en ese momento en ciencia y tecnología. Y tenemos que rescatar las unidades de investigación. Hay que hacer un censo de cuáles son las unidades de investigación existentes, activas, que están publicando, que están investigando, y buscar cuántos investigadores tenemos jubilados que en estos momentos incluso están en las universidades dando clases para que no les cierren, para que no cierren las asignaturas, porque si no se cierran esas asignaturas y no se es capaz entonces de graduar profesionales, buscarlos, traerlos, así como se traen investigadores desde el exterior, con incentivos, bueno, también aquellos investigadores que están jubilados, traerlos con incentivos y colocarlos en las unidades de investigación para formar ese recurso humano, para formar la generación de relevo. Esa generación de relevo formarse fundamentalmente en el país, pero repito, en donde pueda formarse. Para eso hay que dedicar recursos. Para eso hay que ponerse como meta, las cifras internacionales en relación con cuántos porcentajes del PIB debemos dedicar a ciencia y tecnología. No vamos a decir en este momento vamos a dedicar tanto, no. Tenemos una referencia internacional para nuestros países. Bueno, eso lo tenemos como meta, como objetivo. Y de acuerdo a cómo vayamos saliendo paulatinamente de la situación de crisis en que estamos, iremos caminando en ese sentido e incluso hasta superar en forma importante esa cifra internacional. Pero una cosa sí debe quedar clara. PDVSA, que es nuestra empresa matriz, PDVSA tiene que comprar la ciencia y tecnología y la asesoría técnica que utiliza principalmente en el país, porque de esa manera fortalece a nuestras universidades, fortalece a nuestros institutos de investigación, no comprarlas nada más en el exterior. Esto no significa que no se compre ciencia y tecnología en el exterior. Por supuesto, si la que se necesita no está en Venezuela, se compra en el exterior donde quiera que esté. Pero en principio uno debe tratar de comprarla aquí, porque ese es el estímulo para que se invierta aquí y nuestras empresas inviertan aquí en ciencia y tecnología, rescatando la ley, rescatando aquellos artículos de la ley que después fueron lamentablemente eliminados. Nosotros pudiéramos tener un procedimiento legal que funcionó además, porque funcionó en el año 2007 y en el año 2008. Lamentablemente lo cambiaron, pero por presiones del CENIAT, de la propia PDVSA, presiones indebidas, cambiaron un sistema en el cual las empresas invertían directamente en su desarrollo científico y tecnológico. Muchas gracias. Gracias. Bueno, queridos hermanos venezolanos, esa gran transformación hacia la Venezuela del futuro, esa Venezuela que queremos que funcione, esa Venezuela solidaria, esa Venezuela productiva, hoy demanda de nosotros romper la inercia, dedicarnos en alma y corazón de verdad a esta responsabilidad que tenemos por delante. Yo solo les pido un día de tu vida, un solo día, un día de tu vida por tu país, el día 20 de mayo. Si todos asumimos responsablemente ese reto, ese desafío, pero también ese compromiso con la historia, con las generaciones que están por venir, ese compromiso con el mundo que hoy posa su mirada sobre nuestro país, no tengo ninguna duda de que Venezuela será para muchos años en el porvenir, una vez más, referente de paz, de democracia, de transformación, de prosperidad y de grandeza para el mundo. Gracias a todos. Muchas gracias. Fuerza
saliendo directo Unión Radio. Directo. Ya, pues, nos vemos. Para Rafael, nos estamos viendo, pues. Chao. Chao, chao. Nos vemos, voy a un programa de radio. Chao, chao. Saluda a la novia. Un gusto.